Buenas tardes, buenas noches. Les quiero agradecer mucho por la sintonía hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy esperado, que es por qué el coronavirus está afectando más a los latinos en Estados Unidos. Hoy me acompaña Leiva. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer, un placer. Y antes de empezar, quiero invitar a todas las personas, a nuestra audiencia, que nos están viendo, de que si tienen alguna pregunta, que comenten, que compartan. Y claro, en todo momento haremos lo posible, como le he dicho previamente, para responderle cualquier pregunta o inquietud que tengan. Entonces, antes de empezar la entrevista, me gustaría dar algunos datos para dar un poquito de contexto a cómo está la situación en Estados Unidos actualmente. Según los datos recientes, los hispanos representan 30% de las muertes por el COVID-19, pero son el 18% de la población del país. O sea, de que están desproporcionadamente falleciendo por esto. El coronavirus afecta más a negros, latinos y nativos que a blancos, según muestran los recientes datos publicados por el Centro de Control de Prevención de Enfermedades, o CDC, conocido por sus siglas en inglés. Hispanos dicen que el brote es una gran amenaza para la situación financiera, para la vida diaria de su comunidad local y para su salud personal. Las cifras son aproximadamente 50% más altas que las reportadas por la población en general. Aproximadamente la mitad, alrededor del 49% de los hispanos dijeron que ellos o alguien en su hogar ha sufrido reducción de salario o pérdida de empleo o ambas debido al brote, en comparación a 33% de la población en general en Estados Unidos. Entonces sabemos de que la población hispana ha sido atacada por varios frentes, por infecciones financieras, y socialmente. Teníamos otro invitado que trabaja en el área de salud, pero lamentablemente el lugar de trabajo del hospital no le dio la autorización para hablar. Entonces, esta es la plataforma para enterarnos, así de que empezamos. Nuevamente, muchísimas gracias, Leiva. ¿Cuál es su nombre y su título? Preséntenos con la audiencia. Bueno, hola a todo el mundo, mi nombre es Leiva, yo soy cofundadora de Fitlet. Es una organización non-profit que está creada para ayudar a los niños a enamorarse con su salud y con la literatura. Muy bien. ¿Y a qué tipo de comunidad sirve usted? A hispanos y a la comunidad negra aquí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Desde un punto de vista social, ¿por qué cree que la población hispana se está infectando más por el coronavirus? Tengo que comenzar con los números que acabas de leer, ¿verdad? Esos números me dan un golpe en el estómago increíble, porque es nuestra gente, son nuestros tíos, nuestros primos, nuestros hermanos, abuelos. Y yo creo que la razón social es porque la estructura aquí en los Estados Unidos está para que el pobre no puede dejar de trabajar. Y durante pandemia o no pandemia, vamos a trabajar y muchos de los latinos, incluyéndome a mí, tenemos múltiples trabajos. Y con cada trabajo hay más oportunidad de contractar el virus. Y por eso, sin dejar de trabajar, por los valores que nosotros tenemos en la familia, de no pedir, que nosotros suplimos por nosotros mismos y nuestros familiares, el dejar de trabajar es un concepto para nosotros que es... Concepto ajeno. Eso, exactamente. Súper extranjero. Así es, y es muy importante que en los datos que estábamos diciendo, muchos es cultural, porque muchos hispanos actualmente son trabajadores esenciales, y como tenemos esa carga financiera, seguimos trabajando. Entonces tienen mucha razón en eso. Históricamente, los hispanos en Estados Unidos han reportado una comunicación deficiente con los profesionales médicos. En su opinión, ¿a qué se debe? ¿Hay algún aspecto que pueda mejorar la comunicación? Yo creo que una de las razones mayores es el español. Muchos de nosotros solo hablamos en español, y por eso mismo es duro acceder el programa de salud en este país, porque casi todo se hace en español, en inglés aquí. Y para nosotros es inaccesible.
En mi perspectiva y en mi creencia, yo era la que traducía para mis padres. Cuando llegaba algo al doctor, había días que yo no iba a la escuela porque mi mamá, cuando estaba bien enferma, me llevaba con ella al doctor. Y cuando las escuelas les decían que yo tenía que ir o ella se metía en problemas, entonces ella ya no iba. ¿Me entiende? Entonces yo creo que la estructura que hay en la salud y quién somos nosotros y la diferencia en lenguaje y siempre poner el inglés como lenguaje primario en el país es algo que afecta bastante. También es el sistema que tenemos. Aquí la salud es bien, pero bien costosa. Hay veces que yo misma que tengo seguro de salud no voy, me pongo mi vaporru yo misma, me tomo mi Teraflu y voy al trabajo porque los pagos son altísimos. Y hablando de la estructura que tenemos, eso más el bloque del lenguaje, es más fácil no ir al hospital y no ir al doctor que ir al doctor. Así es, Estados Unidos es uno de los países con el mejor seguro social, pero para las personas que tienen acceso a él, para las otras personas es una pesadilla burocrática y financiera ser parte de él. ¿Cómo cree que el racismo sistemático en Estados Unidos ha afectado a grupos minoritarios durante la pandemia? Yo creo que esta pregunta es tan fuerte porque sería más fácil responderte en cómo no ha afectado Sí. durante la pandemia, ¿verdad? Imagínese, miramos solo con la estructura de lo que es ser pobre en este país. Nosotros, es ser pobre en este país, sí, pero también es cultural. Digamos nosotros los latinos, nosotros somos colectivos en la forma de nuestra cultura. Nosotros, nuestra familia no es solo nuestro esposo, esposa y 2 hijos, ¿verdad? Es la mamá, la tía, la abuela, el primo que era amigo tuyo en Nicaragua y ahora vino a los Estados Unidos y no tiene dónde ir, ¿verdad? Toda esta gente para nosotros es familia y con el costo de vivir aquí en los Estados Unidos, vivimos juntos. Por ejemplo, mi hermana, ahorita en la casa de mi hermana hay 12 personas, ¿verdad? Y entonces, y todos son hijos de ella, mis primos, mis tíos, ahí estamos todos, mis hermanos mayores, esa es nuestra casa. Entonces, mirando la estructura de la casa, pagar por esa casa, los trabajos que hay para tener esa casa y no ser sacado por no tener las provisiones, es la estructura americana, que cuando uno habla de la pobreza americana, cuando no conoce el sistema americano, confunde, ¿verdad? Porque uno piensa, bueno, tenés un teléfono que cuesta $1,000, ¿cómo que no tenés dinero para tu comida? ¿Verdad? Es algo que mucha gente que no ha tenido la experiencia de ser pobre en este país no puede entender. Entonces, mirando eso con solo una familia hispana, lo mismo está pasando en todas las otras razas. En las razas nativas, como usted dijo, en los afroamericanos que tenemos, esa es la misma historia, es la historia de pobreza. Ahora, acumulando con lo de ser latino y tener que ser trabajador social y esencial, todo pone las cosas más graves, ¿verdad? Porque si yo no puedo pagar mi renta, solo es mi esposo y yo, pero si mi hermana no puede pagar la renta, son 12 personas. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, dejar de trabajar es imposible o es esencial. Entonces, con tener esos tipos de trabajo, con el nivel de educación que tenemos en este país, con la estructura entera de lo que es ser exitoso en este país, es todo con la cultura blanca, que es la cultura que no es la de nosotros. Algo muy importante. Todo esto, combinando todo. Sí, algo muy importante que está recargando que me gustaría repetir es que es cierto, normalmente se vive no solo el núcleo familiar, se vive bastante la familia extendida. Entonces, si su hermana o su primo o alguien llega a contraer el virus, ya no es alguien joven, alguien mayor, es toda la casa que se va a afectar y de ahí viene en juego todo lo que es, tiene seguro médico, puede dejar de ir a trabajar, va a seguir trabajando porque aunque usted esté enfermo, usted es una gripe. Entonces, son sistemáticamente y culturalmente barreras que los latinos están enfrentando y están siendo azotados por la pandemia más fuerte. Y esto está pasando en familias chiquitas también. Si sea, yo estaba escuchando ahorita un noticiero de una familia en Chicago. Era la mamá, el papá y 2 hijas.
Las muchachas tenían trabajos esenciales, salieron a trabajar, las dos contrajeron el virus y las dos sobrevivieron, pero al regresar a la casa, la mamá y el papá contrajeron el virus y se les murieron los padres de ellas a una semana de la diferencia. So, depende, todo esto depende y todo para mí, la estructura es sobre la pobreza y sobre cómo está la estructura aquí por la raza. Sí, exactamente. Y cultural, como mencionaba al principio también. Según el Centro de Control de Prevención de Enfermedades, CDC, la tasa de personas hispanas o latinas con COVID-19 es aproximadamente 4 veces más comparadas con personas blancas no hispanas. ¿Qué factores explicarían esta situación? Yo creo que la conversación entera explica esta situación. Digamos, mire, yo tengo trabajo de oficina, ¿verdad? Ahorita con lo de mi non-profit y con el otro trabajo que yo tengo en mi oficina, yo no salgo de mi casa, aquí me quedo. Yo solo salgo a hacer ejercicio y a caminar mi perrito, eso es todo. Pero mi esposo es trabajador esencial y en el trabajador de él ve de 100 a 150 personas al día y no podemos nosotros que él deje de trabajar, es imposible que él pueda trabajar desde su casa, ¿verdad? Entonces, él puede contraer este virus un día y traérmelo a mí. Y yo estoy haciendo lo que el CDC, lo que, lo que todo el mundo internacionalmente me está diciendo que haga, ¿verdad? Que me quede en mi casa tranquilita, que calladita te ves mejor. Pero al fin y al cabo, como está la estructura acá, con mi esposo contraerlo, yo lo contraigo, se lo doy a mi hermana, los 12 de allá se enferman. Es algo que es duro de escapar, es completamente duro. Exactamente, sí. Por eso creo que los números están así. Exactamente. Entonces es por el falta de acceso a tener tiempo libre por ser trabajador esencial, porque usted es afortunada que puede trabajar de la casa, pero si usted trabaja ya sea en el hospital, si usted trabaja en FedEx, en algún paquetería, si trabaja en un supermercado, lamentablemente esos no son trabajos que usted puede hacer desde su hogar y si ustedes ven todas las cifras de los hispanos, ahí está bastantes personas que son de raza hispana. Entonces, el acceso a quedarse en casa es algo que está afectando desproporcionadamente en nuestra comunidad. La Fundación Internacional dice que la pandemia está afectando económicamente más a las mujeres en sectores donde ya están desproporcionadamente representadas, como lo son en el turismo, en ventas por el mayor, como retail, lo que se le conoce acá en Estados. Ellos aconsejan crear medidas para proteger este sector de la población. ¿Qué iniciativas sugiere usted que sean implementadas para ayudar a este grupo de la población? Esta es una pregunta bien interesante, ¿verdad? Porque es ese aspecto de la industria aquí de los Estados Unidos que de verdad yo no le pongo mucha mente o no pienso porque no está en parte mía accesible. Esta es una pregunta que yo de verdad hablé con mi familia porque mi hermano, dos de mis hermanos y uno de mis sobrinos trabajan en warehouses, en retail, de frutas y verduras, por ejemplo. Y entonces, al hablar con ellos sobre esta pregunta, ellos me dijeron muchas de las razones por qué las mujeres no están ahí, es porque las mujeres no levantan, ¿verdad? Mi hermana tuvo un trabajo en una florería y cuando la ponían a bajar las flores del camión, era imposible, esos días eran los peores para ella. Entonces, por lo que la labor es y con lo que uno puede hacer como mujer, es una de las razones más grandes que no se ve que están esas cifras y estos números. Entonces, para mí, yo creo que para ayudar a esa población en términos de la pandemia, sería ayudarles la misma forma que los Estados Unidos ha ayudado a industrias como los de los aviones, ¿verdad? Como le ha ayudado de industrias como los cines, por ejemplo. Yo sé que con el CARES Act y con el PPP program que tenían, que estaban dando préstamos que se iban a convertir en dinero gratuito si le seguían pagando a sus personas. Yo creo que haciendo eso para
para esta forma, para esta industria, sería esencial. Yo sé que es duro porque los recursos en los Estados Unidos no están, ¿verdad? Y es una pregunta más grande que entonces si no están ahí, ¿dónde están nuestros recursos y por qué no estamos haciendo el cambio en lo que necesitamos para sobrevivir durante una pandemia así? Pero yo creo que sería tener que desbloquear este país y hacer una estructura diferente para el bienestar de todos. Y si estamos listos para eso, eso es otra pregunta, pero eso es lo que yo haría si estuviera en esa posición. Claro. Déjeme en estos momentos decirle gracias a Mel, a Gina, a Stephanie por estarnos viendo. Y es, y es cierto, creo que algo que resalta usted es cierto, de que de la misma manera que se está ayudando a estas industrias, se debería ayudar a los individuos. Normalmente las mujeres, no en todos los casos, pero generalmente son el pilar de la familia. Entonces, de esta manera, si se les tiene, si se les da un dinero, asistencia, como se les dio, como una red de seguridad, que esos son los programas que usted mencionaba, eso le puede ayudar a, si no puede en estos momentos ir al warehouse, si usted no puede ir a estos trabajos pesados en retail que no, están, no los pueden acceder, ahí está una solución de seguridad de red social. Según LULAC, o Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, los latinos tienen 3 veces menos probabilidades de tener seguro médico. ¿Cómo cree que este factor esté impactando las cifras reportadas de hispanos afectando el virus? Hablamos un poquito al respecto al principio de la entrevista sobre esto, pero ¿por qué cree de que la mayoría de hispanos no tienen seguro médico? El seguro médico en este país es tan costoso, es tan costoso y está pegado mucho con el trabajo que uno tiene, ¿verdad? Yo fui maestra por 7 años y medio. Siempre digo 7, 8, depende en qué uno cuenta los meses. Sí. Yo fui maestra 7 años y el distrito me estaba dando a mí mi seguro. Pero cuando yo dejé y entré a un trabajo de oficina donde no ofrecían seguro, yo estuve sin seguro por 8 meses porque el pago para eso, yo no lo podía hacer mensualmente. Y eso que estoy saludable, ¿verdad? No tengo diabetes, no tengo problemas del colesterol, problemas con mi riñón o con el hígado, ¿verdad? Todos estos problemas o problemas cardíacos, que son los problemas que nosotros latinos tenemos en estos Estados Unidos, son los problemas que históricamente nosotros hemos tenido por nuestra dieta, por nuestros trabajos, por nuestra cultura, ¿verdad? Lo que está doble, triple frito está delicioso. Por eso es que tenemos esos problemas, ¿verdad? Todo el mundo tiene un tío con diabetes, todo el mundo tiene un primo que sufrió un paro cardíaco que lo sobrevivió, ¿verdad? Eso es la historia hispana de nosotros aquí en los Estados Unidos. Yo creo que esas dos cosas puestas juntas es la razón por qué es tan duro tener acceso a recursos médicos aquí. Porque aunque uno tenga el dinero y diga, ok, voy a coger este plan para mí, todos nuestros factores agregan a ese precio. Por ejemplo, yo no tengo diabetes, pero mi mamá murió por diabetes. Mi papá murió por problemas con el hígado. Cuando yo hago esos papeles y lleno el formulario, esos son para ellos banderas rojas. súbale el precio. Y si uno no tiene un trabajo que le da ese tipo de recurso, es extremadamente duro para tenerlo. Sí, y eso que usted menciona de que si tal vez usted no tenga estas condiciones, pero si está en su historial médico, le aumenta. Y esta semana, si no me equivoco, el encargado de Dr. Fauci, el encargado nacional sobre este virus, dijo y habló conforme a esa pregunta, ¿por qué el coronavirus está afectando más a los latinos? Y es por las condiciones preexistentes, esto que estaba mencionando, todo lo que es condiciones cardíacas, diabetes,
condiciones de que normalmente son asociadas con el grupo de nosotros. Y es cierto, si usted ya las tiene, es más difícil acceder al seguro médico para las personas que tienen, que nos ven de otro país. Normalmente el seguro médico no hay un seguro médico nacional que usted puede inscribirse solo por ser ciudadano. Aquí normalmente está como usted decía, viene del trabajo, y hay muchas personas que no tienen un trabajo fijo, que son empleados propios o que vienen de una industria que, como lo que le dicen, trabajador por día, que no hay manera de hacer su seguro porque usted no trabaja para una compañía, trabaja para usted solo, trabaja por día, y de ahí está el gran problema de no tener seguro médico, y de ahí vienen todas estas condiciones preexistentes, que son puntos importantes. Y también no podemos olvidarnos de nuestros latinos indocumentados, ¿verdad? Para ellos esta pandemia ha sido multiplicada más de 4. Imagínense, no tener papeles, le da a uno miedo ir al hospital, le da a uno miedo a preguntar y tratar de coger acceso a cosas que es social. La comida que se está dando gratuita, nadie le está preguntando a uno nuestro estatus legal en este país, pero es el terror que se ha puesto en este país por ser indocumentado, todos los bloques que hay, todo eso aumenta y multiplica los problemas que estamos viendo en nuestra cultura ahora, porque muchas de las familias la familia mía, nosotros estamos estados mixtos, algunos somos ciudadanos, ¿verdad? Algunos tenemos residencia, algunos somos indocumentados, todos viviendo en la misma casa. Es una mezcla especial, pero somos lo que somos, ¿verdad? Y qué importante eso que está diciendo. Es cierto, si usted ve los números de latinos, esos números deben ser todavía mayores, porque ¿quién está tomando las cifras de las personas indocumentadas que tienen miedo a ir al médico, que están en estos hogares que son de bastantes generaciones? No hay alguien que esté tomando, se infectó el abuelo, se infectó el primo que no tiene papeles. Entonces las cifras todavía son más grandes por estos estados mixtos, que es un punto muy importante que usted dice. Neva, ¿le gustaría añadir algo más que no hayamos tocado previamente? Yo creo que hemos tocado todo, desde la estructura de la raza y cómo está acá, con lo que impacta la pobreza y hasta la documentación de uno. No la escucho. ¿Me escucha ahora? Se nos fue el audio, déjeme ver. Empecemos de nuevo. ¿Me puede escuchar bien? Usted me escucha, pero yo no la escucho. Nuevamente. ¿Puede escucharme? Sí. Pero no la escucho. Sabría decirle por qué no la escucho. Ahora sí. Pensé que ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Problemas técnicos, el problema de estar en vivo. Ok, me decía, ¿algo más que le gustaría añadir que tal vez del tema que no le haya preguntado? No, de verdad lo que yo quería añadir era sobre nuestros familiares en la comunidad latina que son indocumentados. Yo creo que esta es una historia que nos está contando y es una historia dramática que todos tenemos acceso a esa historia, pero por el terror de ser indocumentado en este país, por el gobierno que tenemos ahora y por las estructuras que están atacándonos por ser como somos, es algo que no estamos hablando. Pero yo estaría muy interesada a ver a alguien publicar algo sobre los muertos que no se hablan, los muertos indocumentados. Qué importante. Leiva, ¿dónde la audiencia puede encontrar más de usted, de su organización sin fines de lucro y de todo el trabajo que usted hace? En Facebook yo soy Catherine Leiva, ese es mi nombre. En todas las redes sociales yo soy @lifeofleiva, que está en inglés.
mucho del contexto que yo hago está hecho en inglés por estar aquí en los Estados Unidos, pero como ven, soy bilingüe full. Pero sí, en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en toda red social que piensen, ahí estoy, @lifeofleiva. Exactamente. Y para las personas que nos sintonizaron tarde, ¿cuál es el fin de su trabajo? Yo soy cofundadora de Fitlit. Tengo ¿cómo se dice? Una organización sin fines de lucro. Ah, ok. Una organización sin fines de lucro, nice, non-profit. Una organización de fines de lucro en que nuestra misión es que los niños se enamoren con su salud y con la literatura. Y nosotros enfocamos mucho en el trabajo con la comunidad hispana y con la comunidad afrolatina aquí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por su trabajo, por la vocación que usted tiene de dar eso y por todos los datos tan importantes que usted compartió con hoy. Quiero decirle a nuestra audiencia que muchas gracias y como dije al principio, tiene algún comentario, alguna duda, alguna inquietud, que nos la dejen en los comentarios, ya sea yo o Leiva. Más tarde cuando termine el en vivo lo podemos ver y le podemos responder cualquiera que sea su inquietud. Esta entrevista va a salir después en Juan Café Radio, va a estar en mi canal de YouTube por el mismo nombre, Rita Cibaja, y les agradezco mucho la sintonía hoy y buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias.